los mejores soldados de Colombia y policías son los que se llaman jungla, porque lo que aprenden es a moverse en la selva como el jaguar. Se le olvidó a Maduro. Y lo que yo iba a decir en la Plaza de Bolívar, sino que Trump me cambió el discurso. Pero está escrito y 2 personas lo tienen, algún día lo publicarán. Porque era mi convocatoria cómo teníamos que movernos como jaguar el día que Petro cayera en el palacio cuidando la espada de Bolívar. E iba a invitar a todos los soldados de Colombia que con permiso o sin permiso llegaran con el fusil y las municiones para convertirse en guardias libertadoras al lado del batallón guardia presidencial que fundó Bolívar. El día en que Santander personalmente lo iba a matar. Por eso no es el hombre de las leyes, es ladino. Porque iba a ser homicida. Y ahí comenzó el desastre de Colombia, porque Colombia prefirió al ladino y no al romano. Y olvidó su historia. Y comenzó nuestra violencia y nuestra desorientación. Y solo pocos hombres hemos vuelto a recuperar la idea. Allá, en medio de la fundación del Partido Liberal, el comandante supremo último del Ejército Libertador, que tampoco tiene estatua en Bogotá. Y Yanaica está esperando porque tiene que estar aquí, como la estatua de el sacerdote Camilo Torres Restrepo, cuyos restos parece, espero la prueba científica, son de él, por fin. Y eso no es del ELN, porque el ELN se olvidó del padre y de los sacerdotes españoles que murieron. Ningún periodista ha hecho la historia de las españolas que nos acompañaron a pie. Todas las montañas en el Cauca, yo las admiraba. Y apenas dejamos las armas, desaparecieron. Y ahora entiendo que eran anarquistas, hijas de republicanos españoles, porque Bolívar llegó a España e hizo una revolución. Y murió 1 millón de españoles de todas las nacionalidades pensando en la patria socialista, y si ellos hubieran ganado no hubiera existido Hitler. Y por eso Hitler fue con aviones a bombardear tal cual Caracas, Guernica. Y Picasso hizo una obra sublime y me regalaron una hermosa copia que yo quería que se pusiera en un parque de Teusaquillo, alcalde. Y nunca esperé tanta resistencia hasta de mis propios compañeros en patrimonio, porque no querían que se exhibiera en Bogotá el Guernica vasco. Y lo puse frente a la Casa Española, porque nosotros somos republicanos, no monárquicos. Y se nos olvidó. Y por eso hay que cambiar, alcalde, el himno de Bogotá, que es monárquico y no patriota, porque aquí en Bogotá comenzó la rebelión. Y el nombre de esa rebelión es Antonio Nariño, en cuya casa vivo. Jovencito, 21 años, españolete él, y estaba bajo la lealtad del rey, hasta que algún día un marinero árabe en un barco le hizo llegar un libro en francés que se llamaba Los derechos del hombre, no de la mujer. Así no eran los franceses. Decapitaron con la guillotina a la feminista revolucionaria francesa, que mi hija me dio su nombre, pero siempre olvido. Ah, bueno, ya está. Ahora sí, esto es realidad y no carreta. 28 años nos costó. Aquí Cuesta, que estuvo desde el primer día. Párese, Cuesta.
Él sigue siendo boleta. Pepe Boleta le decíamos. Yo lo conocí en los campos del Cauca. Y usted era el intendente del Batallón América. Y nadie sabe ya esa historia porque nosotros no éramos guerrilleros. Olvídese la prensa de eso, nunca lo fuimos. Éramos político-militares, que es diferente. Oficiales de Bolívar. Y nuestro propósito era hacer de nuevo el Ejército Libertador, no las guerrillas. Las guerrillas son de Santander, el Ladino. Y nosotros queríamos era ganar con un ejército armado del pueblo, como lo hizo Bolívar. Y nos pasaba lo mismo cuando llegábamos a los pueblos que a Bolívar. No come, pero había que estar uniformado y a mí no me gustaba uniformarme, a usted sí. Nunca me ha gustado los uniformes y uniformar al pueblo, porque el pueblo debe ser libre. Y eso era lo que quería Bolívar. Entonces nosotros dos somos oficiales de Bolívar y por eso estamos aquí. Y entonces besos por Bogotá, hizo su tarea también. Entonces un aplauso. Ya acá no soy viejito, pero era jovencísimo. Y le decían boleta porque todo el mundo sabía que era el M-19 y eso nos decían ni a la esposa ni a la novia se le ocurra decirlo, usted tiene que ser callado o lo matan. Y yo conservé eso hasta bien tarde. Pero así era la clandestinidad y usted no sabía de eso. Casi lo mata el mismo M-19, yo lo impedí. Bueno, pero el M-19 tuvo la cordura de no matar a su gente, como sí hizo el ELN. A Eber Bustamante lo iban a fusilar, ordenado por la cárcel. Y nosotros los ipaquireños, que yo me sentía de ellos porque estaba allí, los salvamos. Y ahora nos traicionan. De los pocos hombres del M-19 que traicionan el proyecto del M-19, porque la inmensa mayoría nunca se volvió para acá. Prefirieron irse y están viejos en cualquier lugar del mundo y siempre me abren su casa, como siempre. Y nunca han olvidado que son oficiales de Bolívar y que su proyecto se llama Democracia Profunda. Y aquí estamos. Hasta el último que quede del M-19, decía Batemán, habrá esperanza en Colombia, ¿cierto? Y Bateman era samario, costeño, e hizo una revolución dentro de la revolución, porque él era un bolchevique samario educado bajo la escuela de la Europa Oriental y hablaba ruso, pero nunca se puso nombre de ruso y tradujo a través de una frase de Lenin en la Gélida. Yo creo que Lenin estaba borracho de vodka. La revolución es una fiesta y se la apropió. Y por ahí cambió todo, porque la revolución no es un sacrificio, es una fiesta del pueblo. Y desde ahí estamos, bailando. Decía mi amigo Hernán Lora, mi gran amigo, asesinado, descuartizado y quemado, y era un poeta como Gabriel García Lorca, igual, asesinado y fusilado por los franquistas. A Lora lo asesinó el DAS y el señor del DAS está preso. ¿Ya murió? Cuellar, usted sabe de eso. Y yo tuve que recoger su cadáver calcinado y lo vi en la noche fría en Faca. Y yo fui el que lo empaqué en un ataúd y lo mandé a su pueblo, Ciénaga de Oro, Córdoba, y allá está, y cada vez que voy allá visito su tumba. Y ahí está su poema. Y sus poemas están por ahí, e incluso logré que me enviaran en su propia voz su canción que siempre cantaba en las montañas del Cauca. Yo decía, este costeño cómo aguanta el frío de los páramos. Y yo también me los aguanté, casi me matan una vez. Y a mí me han intentado matar varias veces y le voy a mostrar un video a Trump, que también le ha pasado lo mismo. Cuando en Cúcuta me dispararon y la policía me llevó a la trampa siendo candidato presidencial, la policía de Cúcuta y el fiscal Néstor Humberto Martínez
escondió las pruebas y las quemó. Y en el Canadá, un hijo de un dirigente de la NUC me entregó los CDs de las grabaciones de Mancuso y Carlos Castaño. Y ahí, Dios mío, ahí hice mis debates basados en eso. Cómo a sangre y fuego se tomaron la universidad. Bien, lo que estamos haciendo aquí, siéntese, cuesta. Permiso, comandante, hay que decir. Permiso concedido. Entonces, pero cuesta libre, entonces ya no. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es destruir la ley 100 para construir una salud mejor. La ley 100 acabó con este hospital. Fue lo primero que hizo, porque fue 93 aprobada con mi voto en contra y 98 cerraron el hospital. La primera víctima de la ley 100 se llama el Hospital San Juan de Dios. Ninguna EPS contrataba con el hospital. ¿Y dónde le salía la plata? Pues de ninguna parte, y lo cerraron. Y a Andrés Pastrana no le sintió ni pizca en el corazón, ni a Mocus, ni al secretario de salud de esa época que hablé con él y ahora está preso, Cardona, que decían que era el héroe de la salud en Bogotá. Y yo fui a hablarle, hermano, salvemos el hospital, fue lo primero que hice. Y él me dijo, ¿y otro comensal más de los que ya tenemos? Y ahí murió. Y le entendí, otro comensal más, pues claro, de la plata que el pueblo le entrega a las EPS privadas intermediarias, se chupan la mitad o más, y lo demás lo entregan en una pobre atención al pueblo. ¿Y qué iba a salir plata entonces para el Hospital San Juan de Dios? Lo dejaron morir. Y mataron la joya de Bogotá. Y la joya americana de la salud pública, hecha por el rey de España. Y nosotros dijimos, eso no puede ser. ¿Cuánta enfermera y médico por aquí entre estos árboles no hizo el amor? Porque así es. Esa es la ley de la vida. Enamorarse. Y gracias a eso atendían con amor a sus pacientes. Y era un hospital de guerra, yo lo alcancé a conocer. Cuando entré y yo veía todas esas camillas. Y los médicos aprendieron a con lo que fuera a curar. Y aprendieron. No hay mejor médico de guerra que un médico de Colombia. Y por eso José Félix Patiño, tengo que decir, estuvo aquí al lado nuestro antes de morir, siempre. Y fue doctor de la Academia Mundial de Profesionales Médicos. ¿Y cómo los médicos hoy se les olvidó a José Félix Patiño? Qué vergüenza las que he tenido que pasar. Yo tengo 2 hospitales privados en mi memoria en Bogotá. Uno se llama la Clínica Barraquer, que un periodista bruto dijo que iba a tumbar. Oiga la historia de la Clínica Barraquer, joya de la investigación y la atención en términos de ojos. Yo como era miope, pues allá me llevó mi mamá y conocí a Bogotá, fue caminando hasta ese hospital desde la autopista. Después me llevaron preso unas cuadras más allí y me torturaron, pero ya sabían dónde estaba. 3 días me torturaron debajo de los caballos, sin comer y con una gota aquí que decían que era una tortura, pero yo no sentí dolor. Y me burlaba de ellos y trataba de dominarlos con la inteligencia. Y nunca busqué quienes me torturaron, encapuchados, pudiendo. Solo hablé del general Plazas, que era coronel, porque fue el que entró al Palacio de Justicia, porque a mí me cogieron preso 3 meses antes, septiembre. Y yo vi gente ahí presa que no conocía, muchachos de barba, se notaban que comunistas. En el M19 no usaba barba porque era muy boleta, Pepe.
porque entonces los de barba los mataban. Y los vi y nunca más, ellos no llegaron a la cárcel, a donde a mí sí me mandaron. Y conocí a Bogotá en sus entrañas y nunca he dejado de conocer a Bogotá entre los más pobres, ni aún siendo presidente, porque así se conoce la sociedad colombiana y a Bogotá. Yo veía a esos jóvenes llenando la cárcel Modelo, consumiéndose en el bazuco que los mismos guardianes le entregaban. Y no salían de ahí, como micos recostados contra las paredes porque se mataban entre ellos. Y así me hice hombre en la cárcel y me hice hombre libre. Entre los olores del bazuco de día y noche yo leía. Y me leí el primer tomo de la ciencia de lógica, que es muy difícil, Pepe, usted que es filósofo, de Hegel. Por eso soy dialéctico y me ha servido como nunca. Ser dialéctico me trajo como presidente la unidad de los contrarios. Todo puede volverse en su contrario y todo movimiento y fluir se basa en el principio de contradicción. A en el movimiento es al mismo tiempo A y no A, al revés de lo que pensaba Aristóteles, que decía A es A y no A. Y ahí comienza todo, porque la vida es un fluido de energía. Y como ya sabemos por la ley de la termodinámica, la energía no se crea, no se destruye, solo se transforma, pero no a nuestra voluntad. Luego nosotros no morimos, nuestra energía continúa y se transforma. Y no sigo por ahí porque entonces me dicen loco marciano. Yo ya voy para Panamá, no friegue. No hablo de Panamá porque... Pero estuve en Bocas del Toro, en la frontera con Costa Rica, y aún está la máquina de bomberos en el museo y dice República de Colombia. Y yo creo que los de Bocas del Toro, que son afros como San Andrés, gorúfanos le digo yo, porque son de los que se lanzaban en los barcos antes de ser esclavos, cuando apenas vieron las primeras islas en San Vicente y Granadinas, y el presidente socialista de esa isla, Rafa, creo, me la contó toda en una noche con él, y aún no entiendo por qué no defiende la libertad en el Caribe, porque los negros se tiraban, algunos a nado llegaban, negros y negras, y los indígenas de ahí les abrieron las manos y los recibieron y les dieron comida, y durante 60 años guerrilleros ambos, indígenas y negros, 60 años el imperio británico no pudo entrar. Hasta que con la diplomacia británica se llegó a un acuerdo. Ustedes aprenden inglés y nosotros los llevamos a tierra firme. Nunca les dijeron dónde. Y eso, hablan inglés. Negros, libres, nunca fueron esclavos. Y ese es el pueblo antillano. Y por eso los esclavos en Cartagena lo primero que hicieron fue romper las cadenas ellos mismos. Y por eso los primeros territorios libres de América, ni en Haití, ni en Estados Unidos, ni en la Latinoamérica de Bolívar, ya se habían libertado siglos atrás. Y por eso Joe Arroyo Arte canta una de sus mejores canciones que se llama Rebelión, donde dice no le pegue a la negra, pero no es el negro el que le pega a la negra, es el español el que le pega a la negra, y comienzan las revoluciones. Y la canción lo cuenta. Solo que los colombianos estamos acostumbrados es a bailar y no a escuchar. Y entonces no escuchamos la letra, y para escuchar la letra hay que estar en silencio. Y mientras uno le echa el cuentazo a la mujer con la que baila, pues no escucha.
Y en general, y la mujer tampoco, porque está escuchando es al buen bailarín que tiene al frente, y somos buenos bailarines. Yo me le he ganado los concursos a los cubanos, que ya es mucho decir, en la propia Habana, con mi pasito del piano, que no les voy aquí a repetir. Y le gané en una fiesta del Bois de la Cambre en Bruselas, y ese era mi reto. Yo conozco el Bois de la Cambre porque ahí llevaba a mis niños que aprendieron primero francés que español, por eso toda mi historia. Y sabía que ahí en verano era todas las culturas del mundo en el parque chévere del Bois de la Cambre, el bosque de la Cámara, donde va el pueblo, pero solo en verano. Y tengo que decir que cuando yo fui de joven a vivir a Bruselas, año y medio, algo exiliado, y descubrí al paramilitar Marulanda, y aquí me toca repetirlo. La prima de Marulanda es una de las salvadoras de San Juan de Dios. Mejía Marulanda, liberal de verdad, no de mentiras, galán. María Isabel Mejía Marulanda, cuyo primo era paramilitar del Cesar. Y aún no aparece, porque él nunca se sintió colombiano. María Elena de Crobo era la ministra de Trabajo, pero esta era María Mejía Marulanda, prima del paramilitar, pero eran extremadamente diferentes. Yo denuncié al paramilitar y nunca más volvió a Colombia. Y no fue por defender cómo en Europa se ocultaban informe Z, el que aquí se violaran los derechos humanos y hubiera un genocidio. Y lo hizo con dinero. Y compró a sus familiares que eran socialistas españoles. Todo lo descubrí, porque allá fue que aprendí a usar el computador, que eran Mac. Y no salgo de los Mac. Y aprendí a moverme entre los cables que juntaban los computadores, y allá no sabían del internet. Y entonces llegué y entré al computador del embajador y me di cuenta de todo. Hasta que, aristocrático él, la embajada era horrible y la casa de él era un castillo que ahora entré con ganas. Porque lo administramos nosotros, siempre he pedido que lo vendan. Y ahí estaba el tapete que compró. Yo le había pedido una plata para ayudar a unas fundaciones a descubrir las líneas de prostitución de colombianas que llevan hasta Holanda. Y el señor me dijo no. Y la misma plata fue para comprar un tapiz de seda que es carísimo, de Turquía, no sé dónde. Hilo de seda, ojo, cuando vayan a comprar tapetes, si el hilo es de seda, es lo más fino, de tapetes árabes y etcétera. Y en vez de ponerlo en la embajada, se lo llevó a su casa y el tapete no aparece, y por eso lo condenaron. Y yo descubrí eso. Y se lo entregué a mi amigo Paul-Émile Dupré, de Izquierda Radical. Después comprendí todo eso, que fue herido por la policía de Caracas en una manifestación pro-chavista, herido de combate, y yo le acabo de dar la nacionalidad colombiana, así que él es colombiano, y entrañable amigo y siempre leal, como los europeos que se comprometen. Hay que conocer al europeo. Si te hace entrar a su casa o te dice sí en la causa, nunca más desaparecen. Entonces se preguntan ahora, ¿y cómo pueden sobrevivir en Europa los periodistas brutos? ¿De dónde sale la plata? Pues de la solidaridad europea socialista. Más en Suecia, que no hay barrios de ricos como en Bogotá, y de pobres, sino iguales. Y hasta el rey va y se pega sus escapaditas en las tabernas de Suecia. Y ahí hay un policía todavía, periodista, investigando a ver de dónde sale la plata y pensando que sale de una tarjeta que pasa por Suiza. Y ahí anda.
perdiendo el tiempo, porque se le olvidó lo que es la ayuda socialista, que se llamaba el Socorro Rojo, y que defendió a los europeos ante Hitler, y nunca se ha perdido la hermandad de la humanidad. Por eso yo puedo moverme por Europa sin gastar un peso, de casa en casa. Y por eso descubrí cómo tratan a los latinoamericanos en Queens, porque dormí entre ellos en una piecita de la esquina de una casa. Y los vi llegar en la noche y me hice el dormido y los escuché con sus parejas. Yo creí que iba a haber una orgía ahí. ¿Qué va? 3 parejas, una paraguaya, una ecuatoriana, una colombiana. Lo que oí no se me olvida nunca. Jóvenes trabajadores llegando quejándose del cansancio y se quejaban y se quejaban, y entonces no hacían el amor. Y las muchachas, las esposas, lo que hacían eran acariciarlos y darles las pastillas, porque ¿sabe qué pasaba con ellos? Por el dólar habían perdido media vida ya y eran jóvenes. Uno se había caído en un tanque de plomo, todo tenía ya muerto el pulmón, y otro no sé qué se cayó de un andamio, porque al colombiano que va a Estados Unidos, hombre o mujer, no lo tratan con dignidad, nunca lo han tratado, lo tratan como esclavo. Y el colombiano, hijo oficial de Bolívar, se da cuenta después que qué error cometió, porque muy pocos quedan con carro y con casa, sino que son esclavos. Y por eso yo les pido a todos los colombianos que regresen ya de Chile, Argentina y Estados Unidos, porque los van a tratar como esclavos y como perros perseguidos por las calles. Y nada tienen que hacer allá, porque hoy el peso de Colombia es la moneda más valorizada por encima del dólar del mundo. La prensa se pregunta ¿por qué? No, que porque nos endeudamos para pagar la deuda. Y crecerá en la medida en que el Banco de la República mantenga tasa de interés alta, porque no crece la deuda externa en dólares, crece la deuda interna en pesos, y no lo dice la prensa. ¿Y por qué crece? Por la tasa de interés del Banco de la República. Y lo dije ayer en unos trinos que espero no se olviden. El día en que el Banco de la República dejó de comprar el oro de Colombia, metió a Colombia en la ruina. Ustedes se imaginan la riqueza que tendríamos hoy, que vale como nunca el oro. Y es real, no un papel, real. Hasta nuestros indígenas 3000 años antes de Cristo lo sabían. Y por eso del tesoro Quimbaya, imitación de la cual, bien hecha, Yanay, no chambona, le pienso regalar a Trump para que recuerde que somos una civilización latinoamericana con 30.000 o más años de antigüedad en América, y son otro de nuestros ancestros. El Imperio Romano y la ley, los árabes que venían en los barcos revolucionarios, por eso son nuestros hermanos y así me reconocen. Y por eso el emir de Qatar me invita y me pone sus mejores casas a mi disposición en un lujo increíble, en una ciudad hermosa, más hermosa que Dubái, que va a desaparecer, porque parece Miami, y Miami también va a desaparecer, porque son lentejuelas del capitalismo, fantasmagorías artificiales. Y lo tengo que decir, es muchísimo mejor vivir en Cuba en medio de la cultura que en Miami en medio de un trancón sin cultura propia, imitando a La Habana, que es lo que hacen los gringos, imitan a La Habana, pero La Habana tiene la historia y Miami no. Es ahí la diferencia. Por eso cuando uno va a La Habana de verdad,
encuentra una ciudad hermosísima, como de las mejores del mundo, y no encuentra las fotos de la prensa casi. Bien, es hora de terminar, ahora sí, porque si no sigo hablando y hablando. ¿Por qué aquí termina la ley 100? Igual que comenzó destruyendo el hospital público. Aquí termina, por eso nunca durante 28 años quisieron ayudar, alcalde Galán, a abrirlo, hasta que nos creció las canas. Y Carlos Pizarro tenía razón cuando me ascendió a la dirección nacional, que nunca ejercí, porque yo ejercí fue La Paz en el M-19, con Edgar Molano, que murió por caerse del tercer piso por ir a orinar, después de tomar cerveza, y era brillantísimo. Y también descendiente de Weizmann, y su hijo murió suicidándose como anarquista en Barcelona, historia que no cuentan. Anarquista, descendiente del M-19 y oficial de Bolívar en Barcelona. Y bueno, él murió, pero nos ayudó en toda mi carrera parlamentaria larga, y yo lo cogí porque era brillante en dar ideas. Y él fue el que se inventó el tema de la lucha por la vida, que ahora cojo como bandera en el mundo. Por eso el pacto por la vida, y este es un pacto por la vida, alcalde. Pacto no es que nos uniformamos. Pacto es que entre diferentes encontramos los acuerdos. Y es lo que espero hacer con Trump, un pacto por la vida. Que no es ofrecer a mi hija menor y arrodillarme, como salen en las fotos. Por eso dije no a la invitación de llevar a mi hija menor. No. Nos encontramos como republicanos entre iguales, y fuera del interprete que va a ser un viejo amigo sajón, judío, blanco de los Estados Unidos, cuyo padre y mi madre, la de él, fueron a visitarme a mi casa en Chía, y ustedes asombrados decían, pero esto es como Inglaterra. ¿Sí? Porque mi gusto era así. Y se enamoraron de mi casa y nunca más los volví a ver, porque eran judíos radicales, luchadores de la democracia. Y su hijo me acompañó desde el principio y nunca me ha abandonado, esposo de colombiana, exiliada. Y la embajada era la casa de ellos. Y tuvo mucho más gente que la embajada de Colombia, real. Y Santos murió de la ira cuando era ministro de Hacienda de Andrés Pastrana, porque él ha saltado en varios gobiernos. Porque una vez fue a defender el TLC y yo estaba ahí con Murillo, que después me dejó medio traicionado, pero era el más excelente diplomático ante los Estados Unidos porque era pastor negro. Los negros no se diferencian si son colombianos o son neoyorquinos. Y en Washington iba la frontera entre la esclavitud y los negros libres. No tenían sino que pasar una calle hacia Georgetown, la ciudad de George, donde es lindo estar, y donde voy a dar una conferencia en la Universidad de Georgetown, que me han invitado. Yo siempre he dicho como académico, no como panelista. Por eso me fue mal en Stanford, pero me fue muy bien en Harvard, porque siendo alcalde de Bogotá fui invitado por sus urbanistas, la escuela urbana de Harvard. Y tengo que decir que soy su seguidor, y por eso fui invitado para analizar el POT que tumbó la amiga magistrada de Ordóñez. Y fue un desastre lo que hizo esa señora magistrada, un desastre. Porque ahí decía, alcalde, que había que ordenar la ciudad alrededor y dejarle espacio al agua. Incluso con los materiales con que se hacen las calles, que son para impermeabilizar
y el agua tiene que pasar o si no se forma el trancón. Y alcalde, las tarifas del Transmilenio deben bajar. Y puse a María Fernanda, que fue concejal, algo verde tibia, pero entró con nosotros. Por mi culpa no, por su culpa. Y entonces usted ha visto lo que ha pasado con Claudia López, no me equivocaba. Pero bueno, eso es la vida. Pero entró con nosotros al polo, fue lo que... Y usted me acompañó en mi salida del polo porque a mí me expulsaron. Y perdieron al presidente de Colombia. Pero ahí los estamos recuperando, pero no han olvidado el sectarismo. Por eso hay que cuidar eso, pero no hablo de política ni de elecciones. Y entonces, entre los dos quedaron de reunir equipos técnicos, porque yo sí mantengo mi propuesta de 1 billón. Usted dice que primero lo tiene, el otro medio lo tiene que poner la alcaldía primero y después nosotros, por nuestra crisis fiscal. Y en eso ha ayudado usted bien, porque nos ha permitido corregir los flujos de plata que tenemos que dar al metro elevado, que alcalde, yo lo giro con dolor, porque sé que es plata perdida del pueblo de Colombia, por una terquedad. Imagínense que entonces Vargas Lleras y Peñalosa dijeron, si Petro hace el metro subterráneo, se vuelve presidente. Y entonces sacrificaron el metro subterráneo que disminuye los tiempos de viaje de toda la ciudad. Y nuestros técnicos internacionales, 36 traídos en mi gobierno para analizar el tema, pues llegaron a la conclusión que el metro elevado no disminuye los tiempos, a menos que toda la Caracas se llene de buses Transmilenio. Ah, negocio de Bogotá. Contra los bogotanos y a favor de 13 familias que siempre financian campañas. ¡Desastre! Porque así hoy el pueblo, como siempre ha pasado en Bogotá, por eso no hay metro, se cree el cuento de los buses una y otra vez, y vota hasta por sus dueños, y se tiran los metros, 50 años nomás en eso. Ya estábamos a punto. Alcalde, me acabo de ver en YouTube una señora que sabe Bogotá, a unos túneles donde yo entraba, ahí debajo de la Jiménez. Y habían esmeraldas y cosas, y ahí se enseñaba arte. Y muchas personas del arte de Bogotá estudiaron ahí, en la Distrital Escuela de Bellas Artes. Y cuando Peñalosa cruzó el primer Transmilenio por la avenida Jiménez, el piso no resiste y tuvieron que irse de ahí. Los túneles están desiertos. Pérdida, porque por poner un bus diésel encima se tiraron el arte de Bogotá. Primera víctima. Y yo quité el Transmilenio de la Jiménez. Y se recuperó el arte en Bogotá. Y no tienen que olvidar ningún periodista que aquí venían los extranjeros a mirar el grafiti bogotano del centro. Porque yo abrí los muros para la juventud. Y lo primero que hicieron cuando me echó Ordóñez fue pintarlos de gris, como si fueran suciedad. Y entonces las fuerzas de la policía ven el arte como enemigo y entonces matan a los jóvenes del arte. Como a Samurái Ciudad Bolívar, que es heredero de la Bogotá humana, porque toca violín en el rap con sus niñas de Ciudad Bolívar, alcalde. Y algo que aprendí es que la revolución se producía cuando una niña en un barrio pobre de Ciudad Bolívar salía a su colegio con el violín al hombro. Y entonces el señor de la tienda y todos los que la veían quedaban estupefactos. Esa niña con un violín en las calles de Ciudad Bolívar. Y el mejor arte de Bogotá se hace en Ciudad Bolívar hoy. Y se toca con violín, alcalde.
porque imité al maestro Abreu, solo que enseñé en las escuelas, y Yanay, música clásica europea, porque está en nuestra sangre, y porque ayuda al joven y a la joven a estudiar en colectivo. Y aquí enseñan es a competir como lobos que no existen, porque también se ayudan. No existe el solitario, la humanidad es una manada. Y hay jinetes, caballos que detienen cuando se va al abismo, porque no saben los caminos, solo algunos huelen el peligro, como el caballo Luisito que me avisó de lo que tenía aquí en una hacienda rica de Chía, donde llevaron a ver qué decían los caballos de mí, y él fue el que me encontró, no yo, me buscó. Y encontré la historia de Luisito así todo achicopalado en medio de unos caballos hermosos. Y era un caballo pobre. ¿Y saben de dónde venía Luisito? De las zorras de Bogotá, y por eso estaba así. Y vino a agradecerle al alcalde que prohibió que lo siguieran maltratando, y feliz se echó, porque los caballos son así, se echan de espaldas de placer cuando son libres. Y todos esos caballos, gracias a terratenientes de la sabana de Bogotá, que saben de caballos, los recogían y entonces quedaban libres, lindos, mientras hayan vivido, así murieron felices, libres, libres, como todo ser humano tiene que ser libre en la humanidad, en cualquier lugar de la humanidad. Y por eso yo levanto la espada emancipadora, más que libertadora. Emancipar a todo ser humano, hombre o mujer, niño o viejo, que se manteja bajo las nuevas cadenas en Colombia o en el mundo. Porque vamos hacia una hermandad humana. Y una hermandad humana se hace con hombres y mujeres libres de espíritu, con cerebros voladores. Y se equivoca Trump cuando le echa misiles a pueblos extranjeros y trata a los extranjeros como perros. Porque nunca abandonaremos el planeta Tierra, que es obligatorio abandonarlo si queremos seguir siendo más y vivos, sino hasta que en la Tierra la humanidad sea una hermandad, porque la energía y la inteligencia que necesitamos para ese brinco, que ya hemos dado a pedazos, es la unión de todos los cerebros de la humanidad. Lo más poderoso del mundo y lo más hermoso en todo el universo hasta que sabemos. La joya del universo es el cerebro humano. Y al cerebro humano no se le echa bombas. Están acabando nuestro futuro como especie. Y lo que se está acabando son los fundamentos de la humanidad en su existencia como especie, que amenaza la crisis climática a los más ricos del mundo, el capital, por estar usando petróleo. Codicioso, cuando eso ya es del otro mundo pasado. Ahora vamos hacia el nuevo mundo, y yo voy a ser con la espada emancipadora uno de sus constructores, y hay muchos, porque ya hay un frente por la vida en todo el mundo. Por eso nos ayudan. Y entonces, aquí se acabó la ley 100. Alcalde. Porque abrimos el Hospital San Juan de Dios, que cerró la ley 100. No va a ser un hospital, lo dice la ley de Manuel de Mejía Maruranda, ley 715 se llama, que 775, que yo mismo, 735, bueno, ahí los nombres, no nombres de las leyes, no números, pues si no nadie sabe qué es. Y esa ley la hice yo, soy coautor, solo que yo sabía que si la presentaba yo, pues no iba a pasar. Nunca pasaron mis leyes en el Congreso. Fui parlamentario de la oposición, siempre.
y sé hacer oposición desde un Congreso, no diciendo mentiras como hace la oposición de hoy. No dice nada, no tiene ideas en la cabeza sino insultar a Petro. Y insulte a Petro todos los días con la prensa aliada. Y no se han dado cuenta que me hacen es un beneficio. Por eso soy mayoría en Bogotá y en Colombia. No me han destruido, al contrario, ahora estoy mejor que cuando entré a campaña cuando fui presidente. Mejor, por eso se asustan. Pues claro que vamos a ganar. Y es lo que toca. Pues ¿cómo vamos a olvidar a Bolívar de nuevo? Por el ladino Santander, que ya los ladinos, hijos de él, políticamente, los hundieron en sangre. Otros 200.000 más muertos y desaparecidos. Y aquí entregué una casa de esta, la primera que recibí, para medicina legal, para encontrar los desaparecidos. Y ya cuántos que han encontrado, incluido al sacerdote Camilo Torres Restrepo. Porque los ayudé, porque pensé que lo primero que tenía que hacer el Hospital San Juan de Dios era encontrar a los desaparecidos y los falsos positivos que comenzaron fue por Bogotá, en Soacha. Y Clara López fue la primera, al lado mío, y el personero, que no sé qué se hizo, de Soacha. Pues, yo creía que eran 140, hice mi debate sobre eso, el único, y eran 6.402. Y quedé yo mismo estupefacto porque es el peor crimen contra la humanidad en toda América desde hace mucho tiempo. Oiga, y fue por culpa de un presidente. Por eso Bogotá nunca vota por él. Bogotá no es petrista, Bogotá es anti-uribista. Porque sabe que son los tiranos y siempre ha luchado contra los tiranos. Y más los que desatan la sangre, porque una de las masacres más grandes la hicieron en uniforme nazi, con fusiles nazi, nada que ver con el Ejército Libertador. El 9 de abril de 1948 y las fosas comunes aún no se han descubierto y es probable que estén por aquí. De centenares y miles de bogotanos asesinados a bala, que no fueron capaces de hacer una revolución sino una insurrección. Y ahí estuvo Gabriel García Márquez recuperando su máquina de escribir en una hoguera de esas. Y la historia ahí se cuenta, porque ahí conoció a Fidel Castro, que no fue el que mató a Gaitán, sino que era un jovencito que venía al Congreso de las Juventudes Socialistas del Mundo en Bogotá, que se iba a hacer de cara al Congreso anfictiónico que generó la ONU ese día. Bueno, no más historia. Aquí, entonces le entregó al pueblo de Colombia y del mundo el primer hospital de América, construido por esclavos bogotanos, el primer hospital de América, y era público desde el principio. Y los mejores médicos de Colombia estudiaron aquí. José Félix Patiño y médicas. Y no cuento lo que hacían en los bosques. Pero con amor, sin amor no hay combate. Y el guerrero muere sin amor. El guerrero sabio. Los guerreros sin amor que matan y matan ya no tienen corazón ni cerebro. Y nosotros somos hijos de Alejandro Magno, el guerrero jovencísimo, hermoso, que sabía entender las civilizaciones del mundo y murió por amor. Lo mató el amante, porque le gustaban las mujeres de todos los pueblos. Y quería entender la cultura a través de las noches con la mujer de esas culturas. Y no se daba cuenta de qué peligro se metía. Y murió ahí, envenenado.
No se sabe si por un hombre o por una mujer, o por un intermedio. Entonces, bueno, esa es historia, otra vez dije que no iba a ser. Somos descendientes de Alejandro Magno por gracia del romano Simón Bolívar, pero preferimos el ladino. Y averigüen usted qué significa en ladino. Aquí este hospital revive la salud pública de Colombia, Moscoso. Pues ustedes no querían mucho, pero usted sí quiso. Otros no. Y por eso nos demoramos tanto y perdimos tiempo. Este hospital le iban a derrumbar su corazón, porque la gran realidad de este hospital es que tiene hospital europeo hecho de pabellones, con casas hermosísimas, a punto de derrumbarse, en medio de un bosque, en el centro de Bogotá. ¡Qué brutalidad! El alcalde Galán quería decir que la investigadora esta, del sitio donde estudió José Félix Patiño, que fue en los subterráneos de la avenida Jiménez, no debe pasar más un bus. El día que yo impedí que pasaran buses fue lo primero que pensé. La familia de Rogelio Salmona me felicitó, porque Rogelio Salmona hizo la recuperación y le puso el agua del río San Francisco de nuevo, y porque dejan tapar una de esa que quita arena, pues se vuelve sucia el agua y apenas se destapa otra vez limpia. Del lugar más hermoso de Bogotá, que es donde queda el Parque de los Periodistas. Ese es. Yo, maldita sea la hora que le permití a la Universidad Externado de Colombia, porque soy estudiante de ahí, hacer esos edificios horribles que hicieron y taparon la visión a toda Bogotá desde ahí, de los cerros. Yo les pedí al rector, que murió, pero nunca me dejó dar clases ahí, tengo prohibido dar clases. Nestrosa rompió el contrato que mi actual director de la SAP hizo para que yo diera clases, porque era Petro. Y nunca perdonaron el tema del Palacio, sin ser yo responsable, donde murieron mis profesores y las balas, lo busqué definitivamente en las pruebas de medicina legal que hay en el proceso, no provenían del M-19. Porque era claro saberlo, nunca lo cuenta la prensa. El M-19 dejó todas las armas ahí, porque a todos los mataron. Entonces, ¿por qué no están presos? Pues si todos están muertos, ¿qué más condena? Como los aurelianos Buendía. Éramos el enemigo público número 1 porque le quitamos el pueblo a la oligarquía. Y nos quería el pueblo, y por eso estoy aquí. Y voilà. Entonces, alcalde, esos subterráneos llegan hasta Usme. Iban vía Villavicencio, María Fernanda, por favor. Guárdese de esto, recupere esa historia. Porque un dolor de cabeza mío ha sido cómo llegar a Villavicencio por tren. Y los técnicos allá me dijeron que había que llegar hasta Neiva y devolverse por el otro lado. Y es el arreglo a la carretera esa que maldita la hora aprobaron. Los Vargalleras dándole plata a Luis Carlos Sarmiento todo el día. Luis Carlos Sarmiento se ha hecho rico por la plata pública. ¿O de dónde salen sus bancos? Si eran públicos. Compró con la cédula y lo volvieron uno de los hombres más ricos de Colombia. Y él vive su tormento, que yo conozco. Pero, hermano, no se puede volver a rico una persona con el Estado. Ese es el error de Colombia. Por eso el Banco de la República, el día que dejó de comprar oro y se lo dejó a la mafia, arruinó a Colombia. Y por eso, al creer en papelitos hechos de plástico y números,
olvidando la riqueza material de toda la sociedad del mundo, que es la naturaleza y el trabajo vivo presente. Ley científica, alcalde, hecha por Smith, por David Ricardo y por Marx, los fundadores de la economía científica, no de la cháchara de los economistas hoy de Colombia. Por eso no enseñan en las universidades la economía clásica, que es la ciencia. Lo otro es crematística, como decía Aristóteles, es decir, ideología no científica de negociantes. Y al Banco de la República lo asaltaron los chicuelos de Chapinero Norte, que sin sabiduría estudiaron en Harvard y en el MIT. Se tiraron a Colombia. Porque si hoy eso no se hubiera acabado, toda persona en edad de pensionar se estaría pensionando. Y entonces me dicen, ¿cómo es de bruto Petro al traer el ahorro de los trabajadores? El único ahorro de Colombia. A Colombia de nuevo, porque Santos en una mala hora, seguro aconsejado por un chicuelo de esos brutos, entonces decidió que se podían ir del país. ¿A quién se le ocurre que el ahorro nacional único se vaya de Colombia? Entonces, ¿con qué se va a invertir? ¿Con deuda? Y ahí estamos pagando las consecuencias, porque la inversión, dijo, toda la economía se financia con el ahorro. Tienen determinantes diferentes, es ahí el error neoliberal. Pero ¿y entonces de qué se va a financiar la inversión en Colombia? Pues de deuda, porque el ahorro nuestro está afuera, invirtiendo en otros países, quién sabe en qué negocios de los dueños de los bancos de Colombia. Seguro papelitos de dólares y números. Y apenas venga la primera crisis mundial, que ya está, desaparecen. Brutalidad de las brutalidades de economistas. Pero no sigo por ahí. Entonces, ministra, parece que llega a Villavicencio el túnel. Y si eso es cierto, investíguelo, un tren puede pasar por ahí. Y se acaba el problema de la avenida. Averígüelo. Lo que sí es cierto es que no debe pasar ningún bus de Transmilenio encima de la Jiménez. Es un insulto a su constructor, del que se jacta Peñalosa, pero acabó su obra. Por eso Rogelio Salmona, antes de morir, me mandó una razón, y era que quería meterse al polo democrático, porque él era socialista. Por eso su arquitectura basada en el ladrillo romano, que en Bogotá es nuestra insignia, igual que en Londres, igual que en Nueva York, por eso nos parecemos. Es un arte alrededor del ladrillo buscando democracia y espacio público. Y aquí algún bruto le puso rejas a la entrada libre de la gente por los parques interiores de Nueva Santa Fe, donde yo viví y conozco eso por dentro. Y de noche es lindísimo, pero no hay niños en los parques con árboles en el centro de Bogotá, porque él respetaba el árbol. Volví a encontrar a Salmona en la casa de huéspedes de Cartagena y es hermosa, hermosa, hermosa. Y por eso me gusta estar ahí. ¿Ya cambiaste el expediente? Patrimonio tiene que ser. Y alcalde, entonces, Salmona, rescátelo. Es una gloria de Colombia en el mundo, como Gabriel García Márquez. Árabe, con ladrillo. Y lo descubrí en la Alhambra, que dirige Yanay, un bogotano cachaquísimo y sabe más que cualquiera de la Alhambra, y me enseñó él mismo en un viaje encantador, que la prensa dice, y ahí uno pregunta, ¿y dónde estaba Petro? ¿Dónde estaba en Manta? Pensando que me reúno con bandidos. El que se reúne con bandidos era Uribe, no yo. Yo me reúno con el arte,
y la reflexión y el libro. Y el Manta estaba escribiendo, rodeado de amor, sí, con unas bugambilias hermosas que me parecían a Italia, junto al mar. Entonces me sentía en Sicilia y me leí y escribí, porque no tengo tiempo de escribir y estoy tratando de terminar mi libro. Pues bien, alcalde, recuerde a Jane Jacobs, neoyorquina, y a uno de sus descendientes que me he leído de pe a pa en 2 tomos así gruesos, que se llama Lewis Mumford, anarquista, neoyorquino, que son los que más saben de urbanismo en el mundo, porque fueron los primeros en decir: la ciudad no puede ser ciudad máquina, sino ciudad orgánica. Oigan eso. Y yo lo hice en Bogotá Humana. Y apenas me sacaron de ahí y eligieron a Peñalosa, volvió la ciudad máquina, no la ciudad humana. Entonces prefieren el bus de Transmilenio pasando por donde abajo se estudiaba arte. Prefieren la máquina que el arte. Eso se llama ciudad máquina. La máquina es la prioritaria, no el peatón, ni el ciudadano, ni el ser humano en Bogotá. Y por eso nos hundimos en violencia. Y por eso la ciudad está segregada. Y por eso el invento mal hecho del metro elevado no reduce los tiempos de viaje en Bogotá. Entonces, ¿para qué estamos gastando ese billetal? Y hasta Trump tiene razón, porque esos chinos no corrigieron. Nos tocó traer suecos y austriacos y alemanes y españoles para corregir. Y yo le presenté a usted la corrección, aún a tiempo, alcalde. Porque resulta que, claro, nosotros estamos subiendo hacia las montañas. El metro viene de abajo. Ya habían hecho un tramo elevado, irreversible, pero el metro solito simplemente siguiendo en línea derecha por la altura de Bogotá, donde están los cerros, para allá. Por aquí, allá en la, no me acuerdo la carrera, como 22 sur, no, carrera 22 por allá, 30. Siguiendo derecho se va enterrando en la montaña. No hay que ni siquiera derecho. Y si uno coge por todo el oriente, la Caracas tal cual, pues va adentro, no tuvo que escarbar mucho. Y a la mala idea de sacarlo en la calle 72 de Claudio López, que nunca he entendido cómo se le ocurrió. Si el metro tenía que bajar era por la 127 desde la 7ª, pero subterráneo. Y tendríamos, según el estudio, bajando hasta Suba, el metro más rentable del mundo por encima de Santiago de Chile y de Hong Kong. Según el estudio. ¿Y qué hicimos? Y era tan fácil. Tunelador abajo, no había trancón. No sufrían los bogotanos como ya están sufriendo todos los días. Y hace 5 años se hubiera terminado. ¿Cuánto hubiéramos ahorrado en vida? Y las cuentas en vida no se hacen en dólares. Y nunca metieron eso en los cálculos. ¿Cuánto vale la vida perdida de la sociedad bogotana metida en un bus? Por no hacer el metro subterráneo que estaba listo para hacer. 10 años han pesado. Mídame eso, alcalde. ¿Cuánto perdió Bogotá por la estupidez de volver a la ciudad máquina y abandonar la ciudad humana? Terrible. Ni estudio, se cayó la media de la educación superior, hermano. Y lo digo con orgullo, Bogotá llevó la educación media al nivel promedio de la OCDE. Y ni se menciona en la prensa que cualquier estudiante promedio de Bogotá tiene la educación promedio de Europa. Y juega en los grandes colegios privados de lujo, pero juega de entrada, no lo olvide nunca, alcalde,
la educación pública en Bogotá. Toda la medición en pruebas esas que ahora hacen, por las que friegan a los funcionarios, no menciono cuál, que hay que hacer examen ahora, yo nunca hice eso. Cuando sale uno de la universidad, alcalde, desde hace mucho, el promedio de saber en las universidades públicas es de lejos más alto que el promedio en las universidades privadas. Y no por los Andes, por la Javeriana, sino por las escuelas de garaje que han llenado esta ciudad, privadas, haciendo negocitos. Por eso el Congreso no dejó pasar, porque los dueños son los políticos. Y no enseñan, estafan. Y por eso tiene razón la prensa en atacar la Fundación San José, porque atraja. Ministro de Educación, el único problema que se le olvida es que eso no tiene que ver con Bogotá ni con Colombia. Los dueños de esas universidades siempre apoyaron a Uribe, no a Petro. Ustedes digan la verdad. Son uribistas dueños de la educación privada, estafando a la juventud de Colombia, porque no enseñan. Y por eso tenemos tantos problemas, y es una responsabilidad, y comenzamos hoy firmando el convenio ya de que la nación se responsabiliza con tecnologías rápidas mientras se hacen las demoradas a abrir facultades públicas en 3 multicampos, incluida Suba, incluida. El gran debate con los funcionarios de la distrital, compañero Moscoso, es que querían universidades fijas de ladrillo. Y yo fui el primero en decir en Bogotá. Y por eso la Universidad de Kennedy primero fueron modulares, tal cual las universidades privadas, que así crece una universidad, es abriendo de una vez el servicio antes de hacer los edificios. Porque el saber no son los ladrillos, el saber es el profesor y los estudiantes. Los chinos enseñaron y hoy tienen la mejor educación del mundo, que hasta debajo de un árbol se enseña. Y aprende más el joven debajo del árbol que metido en una guarida encerrada entre rejas. Acuerdémonos. Por eso la educación en China siempre fue un horizonte, un cuadrado, porque el que entraba abajo salía arriba. Y eran los pobres y los hijos de los trabajadores, y no una pirámide como es en Colombia, donde el que sale ya es la minoría completa de los que entran. Nosotros estamos abriendo la base de los que entran. Y van muchos, y queremos que sean 500,000 de jóvenes. Y Bogotá tiene que estar dentro de eso. Y ahora, hoy, empieza. Yo le puse la primera piedra a la Universidad Distrital en Bosa, falta la Facultad de Medicina y estaba el terreno. Peñalosa la inauguró, pero no me invitó. Y puse la primera piedra de la Universidad Tecnológica en Kennedy, y puse la primera piedra del edificio tecnológico en Ciudad Bolívar, y 10 años después, ya no como alcalde, sino como presidente, inauguré la obra con Claudia López, que ahí sí me acompañó. Pero entonces, ¿cuántas generaciones de jóvenes de Ciudad Bolívar tuvieron la ausencia de educación superior? Porque no se hacía el edificio. Y lo primero no era el edificio, era que estudiaran. Y esa es una lección que no hay que olvidar. 10 años, igual que el metro. Entonces, alcalde, bien, porque usted ha recuperado las estaciones, por lo menos desde el punto de vista de la belleza. Yo no sé los chinos qué estaban pensando, minimizar costos. Y Trump tiene razón. Pareciera que no hacen las obras bien.
y de calidad, o por lo menos cuando van a países extranjeros, porque en China he visto unas hermosuras tremendas, ultramodernas. Tiene usted razón, pero no los vuelva a centros comerciales, sino museos de arte y bibliotecas y lugares donde estudiar. Y música clásica, Yanay, donde se aprenda a hacer música. Bueno, y aquí en este hospital entonces queda bajo nuestra responsabilidad, pero también de la alcaldía, el que aquí brille de nuevo la joya de la salud pública, financiada por el Estado para el pueblo, no por EPS que se roban la plata, para que nunca más vuelva a cerrarse. Y así está en la ley aprobada por el Congreso. El Hospital San Juan de Dios era universitario, como antes, para la investigación. Y no está en la ley 100, dice la ley. Y por eso esto revive, porque no está en la ley 100. Y por eso aquí se acaba la ley 100. Apenas se entra al Hospital San Juan de Dios, no rige la ley 100. Por ley de Colombia. Aprobada hace mucho tiempo. No rige la ley 100 aquí. La idea de Colsanitas de quedarse con el hospital mamola. No son españoles realistas los que vendrán a ocupar este hospital expropiado por Bolívar. Que vengan vascos y que vengan catalanes y que vengan gallegos y que vengan madrileños, pero a defender la educación y a defender la salud pública. Y aquí va a haber educación y salud juntas, porque es de mi querer, de mi corazón, que este no sea un hospital más, sino una joya, Moscoso. El mejor hospital de Colombia. Y por eso en la OPSET, que me critican, porque compré unos aviones de guerra, no sé si debamos o no debamos tenerlos, pero las señoras de los pilotos del CAFIR me pidieron, por favor, cambien los aviones, porque en cualquier momento se cae uno. Ya han muerto coroneles ahí de la FAC. Y yo me comprometí con las mujeres, sabiendo lo que significa el amor para el guerrero, que no podía dejarlas sin cumplir y permitir que sus maridos murieran simplemente porque una tuerca dejó de funcionar 50 años. Y no podemos perder nuestra fuerza aérea. Y podemos llegar a San Andrés, que cuando yo quise ir en los CAFIR no podía. No llegaban a San Andrés, no llegaban. ¿Y entonces para qué sirven? Si es para defender el mar, lo más lejano de Colombia, ¿para qué más servía? Ahora sí, podremos. Y nadie se le ocurrirá bombardear a San Andrés mientras estemos, ni a ningún pueblo de Colombia. Aunque me suena raro, los 7 muertos allá en Nariño, extrañamente en una estación, en una cosa de esas de paro y donde hacen cocaína. ¿De dónde provino la explosión? ¿Por qué el secretario de Guerra de Estados Unidos, subsecretario, está en la frontera ecuatoriana? ¿Por qué están la CIA, y lo digo aquí públicamente, y el Departamento de Estado hablando con la policía ecuatoriana, que no con el presidente de Ecuador, que no sabía, para ver cómo capturan traquetos de la frontera colombiana, para ver si alguno acusa a Petro? Preparando entonces ahí sí, como lo querían los Moreno, que estafaron el Banco del Pacífico y estafaron a Bogotá, volteando tierras que hoy ocupan en Guaymaral, alcalde, cuando yo hice el debate para impedirlo. Y me dijo el ministro Meir, acusado por un paramilitar ahora, que se comprometían a la baja densidad en lo que se llama Guaymaral,
Y la señora Claudia López se tiró todo eso. Y ahora hay edificios. ¿Y ustedes para qué sirve la ampliación de la autopista norte? Si va a seguir igual o peor de trancada. Porque ya lo había dicho el Premio Nobel de Economía de Estados Unidos en 1950 y pico. Wilfrid, ya siempre se me olvida el nombre. No, Bickley. Y no lo lee en la prensa. Y de ahí salió la teoría de la ciudad orgánica, que Nueva York y Washington defienden. Y yo defiendo con ellos en Bogotá. Ciudad orgánica significa una ciudad organizada alrededor del ser humano y del niño y de la mujer, y no organizada alrededor de las máquinas que acaban la ciudad. Como ya usted lo sabe, acabaron con el agua, rodeados de agua nosotros. Y fue por no seguir el POT que hundió la magistrada y un juez cobarde. Como oponerse a los dueños del Transmilenio y a los dueños de las grandes constructoras especuladoras de la tierra, que nos han segregado la ciudad europea hermosa que teníamos. Y ahora la piensan hacer un bodrio. Y el metro elevado de Bogotá, alcalde, recuérdelo, usted vivirá quizás más que yo y será presidente a lo mejor. Eso todavía no se sabe el futuro. Ya está apoyado por mí, como quería apoyarlo para la alcaldía. Será un muro de Berlín que no resolverá la congestión de Bogotá, sino dividirá la ciudad en dos. Porque la superficie debajo del metro, alcalde, por muy bonitas estaciones que haga, será la barrera social de Bogotá. Estamos construyendo un muro de Berlín entre ricos y pobres. Y todo lo que quede hacia el sur y occidente de ese metro será pobre, incluida la avenida más hermosa de Bogotá que había, la Caracas, destruida por la oligarquía de los ladinos que nunca cuidan a Bogotá. Obra tras obra, peor cada una. Hasta en mi gobierno le dije a Lidú, Mafe, ¿cómo se le ocurre poner rejas en la Caracas? Pongan árboles. Y el señor que diría eso, París, pues tampoco sabía de eso. Y a Lidú le encanta el cemento, y el cemento son adictos al cemento. Y no saben sembrar árboles. Y ponen rejas. Y una ciudad con rejas es una ciudad que invita al delito al joven, que no le gustan las rejas. Pongan árboles que sirven para lo mismo, pero se ve hermosa la ciudad. Cercas verdes que tenemos y muchas, de una flor que se puede comer, alcalde, en ensalada o así nomás, por eso se la comen los pájaros, y se llena de pájaros la Caracas. Y vuelvo a repetir, una ciudad donde no se oigan los árboles es una ciudad, los pájaros, es una ciudad muerta. Y una ciudad donde se oigan los pájaros es una ciudad viva, porque eso aquí pululan. Porque el San Juan de Dios es parte de una ciudad orgánica, no máquina. Y aquí se llegaba a pie y se camina a pie. Y es un lugar hermosísimo del centro de Bogotá, porque es Europa y Estados Unidos juntos, salvando pobres, en medio de los árboles y de los pájaros, donde se hacía el amor. Que vuelva a hacerse el amor. ¿Qué pecado tenemos con eso? Si es así como se reproduce la vida, que un hospital tiene que reproducir la vida. Entonces, alcalde, ahí hay unas tareas, pero queremos ayudar. Y una ayuda es que Mafe, ministra de Transporte, logre un acuerdo con el alcalde para que con la inversión nacional se logre que usted no suba las tarifas de Transmilenio, porque es un error. Y sabemos, el primer error es una tarifa técnica con rendimientos decrecientes en el transporte. Entre más troncales hagan, más caro sale el transporte. Así de simple.
Entre más se expandan a Transmilenio, más sube la tarifa técnica, porque es un transporte ineficiente. Porque el transporte antes que nada se mide por unidad de energía gastada en el pasajero. Y entonces si usted lo mete en grandes trenes de energía eléctrica, como eran los buses antes y tranvías que quemaron, y no fue por la insurrección del 48, fue un alcalde fascista importador de buses, que se llamaba Masuera, y sus descendientes aún se siguen tirando la ciudad, por hacer un negocio privado sobre los buses, imitando a Estados Unidos, se tiraron a Bogotá. Y había ya un metro en construcción, que pasaba por la séptima, y usted sabe que rescatamos los rieles, aún se ven, en mi gobierno. Y usted me ha propuesto volverlos a funcionar. Yo quiero, ministra, porque la 10ª y el centro de Bogotá debería ser tranvía al menos, eléctrico y moderno. No como decían en la prensa bruta que entonces iba a traer el pasado a Bogotá. ¿Cómo se les ocurre, oiga? La modernidad en Bogotá. Y podemos bajar las tarifas aún. No es necesaria subirlas. Solamente tenemos que hacer eficiente a través de la electricidad y el modo férreo el transporte bogotano como era antes. Volver a los abuelos. Y la salida de Bogotá, que lamentablemente nuestra ANI y Envías nos traicionaron por los dueños de buses. Yo no tuve el cuidado y pensé que la ministra María García, que sabe mucho, y sus amigas, que puse de secretaria del transporte en Bogotá, pues son amantes de Peñalosa en el sentido tecnológico, digo. No me confundan. Y lo primero que hicieron fue sabotear nuestro modelo. Nunca se pudo hacer en Bogotá. Ya me voy, me toca los médicos en la casa de Nariño, miércoles. ¿Por qué no los trajeron acá? Será evidente. Bueno, convenio para numerar. Y ya me voy porque me echan, como siempre. Pero bueno, aquí estuve el último día de ser alcalde. Y un trabajador desesperado, ya medio afectado, me despidió de ser alcalde de Bogotá con un coscorrón en la cabeza. Y me dolió, no por el coscorrón, sino lo que significaba eso. Pues yo pensé que me iban a aplaudir, no pegarme. Pero bueno, él murió, creo, ¿no? Él murió, entre otras, y vive aquí. Entonces él se sentía echado cuando yo estaba tratando de recuperar el hospital. Pero bueno, alcalde, ahí tenemos un poco de tareas, educación y movilidad. Y quiero decirlo, Bogotá no se va a salvar como ciudad muerta que va a ser sin agua si no recupera el criterio de ciudad humana centrado en transporte eléctrico y cómodo y rápido para el pueblo trabajador y estudiantil de Bogotá. Si no vuelve a abrirse en universidades a la lata en Bogotá. Porque Bolívar lo dijo bien. La Atenas suramericana, mientras Caracas es un cuartel y Quito un convento, no se equivocó nunca. Lo que nos equivocamos fue en Colombia, al seguir a Santander, y se nos olvidó la Atenas suramericana, y ahora su educación va cayendo, alcalde. Y la educación superior también. Y ya no es orgullo el tener la educación mejor de Colombia, porque está en la mitad, y en los años de Duque apenas se movió de la raya de la calidad. Y la mejor educación de Colombia se llama Manizales, y yo la he ayudado. Y los manicelitas godos no se dan cuenta que Manizales se salva por la educación. Ciudad universitaria de alta calidad, y lo es ahora.
Y por eso tiene la primera facultad de física cuántica y Bogotá no. Bogotá tiene un computador de lentejuela en los Andes orgulloso. Y eso no sirve para nada. Hay que tener facultad de ciencia cuántica. Y yo quería, alcalde, que ese hermoso edificio que está es el más hermoso de Bogotá, que ahora es del Rosario, pero creo que regresó a Cundinamarca, Palacio de San Francisco, sea la Facultad de Ciencias Cuánticas, sea de la Distrital, sea de la Nacional no lo quiere, porque se creen de élite y tienen educación de élite, pero es pública. Entonces debería estarnos ayudando en extender la Universidad Nacional, pero mi compañero de la Universidad de Lovaina y de Ideología, Leopoldo Múnera, sigue pensando lo mismo, que es para los excelsos y debe ser para el pueblo. Y por eso este edificio del Palacio de San Francisco ojalá sea nacional, sea distrital, público, sea la primera facultad de Bellas Artes y de Física Cuántica, que la belleza y la física no van separadas. Y la física cuántica, alcalde, es la demostración genuina en física, la madre de las ciencias, de que la dialéctica es verdad, incluso en todo el universo. Por eso hay oscuridad y luz en las noches. Y nosotros somos de la luz, no de la oscuridad. Nunca nos olvide. Y por eso un legionario romano mirando a las estrellas, como todo romano, enamorado y guerrero al mismo tiempo, dijo ad astram. Y ad astram, aún sin conocer el primer avión, significa entre las estrellas nos vemos. Y como seres humanos de luz, entre las estrellas nos veremos. Siempre como luz y energía. Porque la energía no se crea, no se destruye, solo se transforma. Y el amor y la vida son energía no medible. Pero se nos olvida. Luego los seres humanos llenos de amor y energía vital y no máquinas, nos veremos en la luz y entre las estrellas. Y allá estaremos como energía transformada. ¿En qué? En luz. Y Jesús tenía razón. Y yo no llamo a Jesús Cristo, porque Cristo es un nombre griego y por ahí comenzaron a tirarse los mensajes de Jesús. Cuando volvieron a Cristo poder y rey, y nunca lo fue. Fue hombre de luz, de verdad y revolucionario. Por eso lo mataron. Y su mensaje por eso está hoy, porque tenía razón. Y yo creo que Jesús hizo el amor, sí. A lo mejor con María Magdalena, porque un hombre así sin amor no podía existir. Y a la mujer lo apoyó hasta el último momento. Y él no murió como Bolívar, murió rodeado de las mujeres que lo amaban. Y eran muchas. Porque los hombres inteligentes siempre son amados por las mujeres, no importa cómo sea su cuerpo. Y eso es lo que han olvidado los mastodontes de músculo y sin cerebro. Que siempre un flacucho les ganará. Porque es inteligente y sabe bailar. Y nosotros los colombianos sabemos cómo se conquistan las mujeres, que es bailando y hablando. Macumba, pero ese se vuelve poesía todo el tiempo. Y ahí es que somos reyes en el mundo. En el mundo. No, lo que pasa es que las europeas no son tan bonitas. Entonces las europeas sí se llevan a los colombianos, pero los hombres colombianos nunca, sino que vuelven a su mujer latina, que es mucho más hermosa, y eso lo sabe el mundo. Bueno, pero no me meto en esos problemas. Entonces, alcalde, aquí los dos haciendo un pacto por la vida. Nos veremos ad astra, porque hemos hecho un pacto por la vida que le propondré a Trump
Usted es una civilización, yo otra. No se tratan a bombazos, se puede dialogar. Puede haber un diálogo entre civilizaciones, no un conflicto, como decía Samuel Huntington, Godo. De ahí saqué, y después los chinos me imitaron, que debe haber un diálogo entre civilizaciones y es un pacto por la vida. Y se supera las Naciones Unidas, Estado-Nación, con el diálogo entre civilizaciones. Y por eso voy a esa sala y así iré, como representante de la civilización latinoamericana, defensor de la vida del ser humano en el planeta. Y ojalá así me reconozca Trump, defensor de la máquina, y anglosajón, creo que es de otra parte, ahora voy a investigar, ¿no?, de dónde sale Trump y sus ancestros. Pero representante de otra civilización nos tenemos que entender. Y el puente del común entre la sociedad y la historia de Estados Unidos y la historia latinoamericana se llama libertad. Que Washington creía en eso y Bolívar también, y por eso Bolívar murió con el mechón de pelo que Washington le regaló de su propio pelo, porque se sintieron libertadores, aunque eran esclavistas ambos. Contradicción latinoamericana. Y ahí hay un puente entre dos civilizaciones, la anglosajona, europea, y la latinoamericana. Los sajones vienen de lo que los romanos llamaban bárbaros, que no bebían vino sino whisky y cerveza. Y los romanos dijeron: mi imperio llega hasta donde llegue la vid. Y ojo con esto, vid en latín significa vida. Por eso vida es vid. Y vid es droga. Porque se hace el vino, ¿y qué creen que es el alcohol? Delicioso, sí, pero droga. Y entonces, ¿por qué juntaron el nombre de su droga, que eran el vino que usaban de vez en vez, cada vez que ganaban una batalla y hacían una orgía terrible de 3 días? Porque sabían de eso. Y después de exponer la vida, que es lo mejor, el máximo placer, y tenían al dios Baco, y por eso hay whisky en Estados Unidos y vino. Y entonces Trump tendrá que escoger si se encuentra conmigo en la salita a solas. Lo invitaremos. Nadie sabe que me encontré unas muchachas del Policarpa qué día, y entonces me dicen: usted sí sabe la historia del barrio Policarpa, y no tenía ni idea. Y ahora son las principales impulsadores de economía popular y cooperativas de telas en el barrio Policarpa, alcalde, porque descubrieron la historia. El barrio Policarpa es hecho por los campesinos comunistas que expulsaban por la violencia en los alrededores de Bogotá, y vinieron y se tomaron con el médico más famoso de Colombia, Ferguson, este hospital, para hacerlo público, con los estudiantes de la Facultad de Medicina, y el ejército llegó, y los señores y señoras familia del San Juan de Dios, del barrio Policarpa Salabarrieta, vinieron a defender el hospital, y por eso existe. Y entonces no se nos puede olvidar la familia Ferguson, nombre porque venía por allá de los que vinieron a ayudarnos en la libertad. Coronel Ferguson, fundador del batallón de Guardia Presidencial. Se nos olvida la historia. Y por eso esa familia defiende este hospital a muerte. Aquí vino en Santa Marta a luchar junto a Bolívar, hombro a hombro, un conde sueco. Siempre se me olvida el nombre,
¿Por qué vino un conde sueco vikingo a luchar al lado de Bolívar? Y nadie conoce la historia, pero fue en Santa Marta, el conde sueco. Y vinieron franceses y gringos, el llamado Vernon, que logró capturar Cartagena, no es inglés, es de Estados Unidos al servicio de Inglaterra. Y hay un monte en Inglaterra que se llama Vermont. Y Obama se asombró cuando dijimos que Vermont había estado en Cartagena. Y siempre tuvo ganas de ver, pero nunca vino. O no sé, no me acuerdo. Y Barack Obama, con todas sus contradicciones, es un gran presidente de los Estados Unidos y quiero conocerlo. Y si su esposa hubiera sido candidata, no estaríamos en este desastre humano. Y hay que corregir. Pero hablando se corrige, porque los seres humanos hablamos. Y eso nos hace humanos. Y con Trump hay que hablar de tú a tú. Y no pensando que soy un sirviente. Sino a diferencia de él, soy descendiente de un legionario romano. Así no quieran saberlo. Y no cuento la historia de esos legionarios, porque se echan para atrás, porque había un Petrus. Y allá en latín Petrus es hijo de Pedro, no Pedro. Hijo de Pedro. No cuento más la historia porque ahí sí se echa para atrás la oligarquía que siempre se ha creído aristócrata sin serlo. No son descendientes de romanos, son ladinos, que es diferente. Y por eso la banda de rateros de cuello blanco de Chapinero Alto se tiró, se robó, lo primero que se robó fue a Bolívar. Eran descendientes de Santander, homicidas y rateros. Y son los mayores rateros de Colombia. No es el muchacho que por ahí se roba un celular, olvídense. Lo hace por la novia, siempre por amor, los hombres, que también se pueden tirar la vida por eso. Pero el robo de celulares descubrí, Galán, precisamente invitándolos al programa Jóvenes en Paz, que nunca se debió acabar. No se roban los celulares para venderlos ni para comprar drogas, no son adictos. Las usan como prueba de jefatura nomás, del parche. Pero los jóvenes de Bogotá se roban los celulares, los jóvenes pobres de Bogotá se roban celulares en el centro para regalárselo a las novias, porque las novias viven adictas de la televisión y el mercado, y entonces si el novio no le lleva el último celular de la generación de no sé qué, entonces los echan. Y un hombre sin mujer se pierde. Entonces los jóvenes de Bogotá saben eso, terminan en eso. Bien, entonces queda inaugurado entre usted, alcalde, y mi persona y nuestros gobiernos al servicio de la vida. No importa las diferencias, la vida es el pacto fundamental de la humanidad. Y aquí hicimos un pacto por la vida. Y es el primero. Porque los grandes ricos de Colombia no quisieron hacer un pacto por la vida, prefirieron la codicia y se los cobrará el pueblo en toda la historia. Aquí vamos a un pacto por la vida, en toda Colombia. Y ojalá el próximo presidente lo sea, de un pacto por la vida, hombre o mujer. Y el Congreso tiene que cambiar de mercanchifles baratos, sin ideas, al servicio de la mafia y de su propia codicia, por un Congreso que haga un pacto por la vida. Dependerá del pueblo, siempre del pueblo, la decisión, no de mí. Pero ese pueblo decidirá si vuelve al masacote de la masacre o hace un pacto por la vida. Lo decide el pueblo, no yo. Y no es por mí que me alejo, como Garibaldi y como Simón Bolívar.
del poder. Y estamos ad astra, sin ser adictos al poder. Bolívar no lo fue, no se coronó ante la invitación, prefirió ser un republicano hasta la muerte. Y no lo fue Garibaldi, se fue después de ganar las batallas y fundar la República Italiana, que no existía. Por eso yo no soy italiano, de verdad. Pero allí, de verdad, eran los romanos que defendieron eso hasta por generaciones. Y por eso hay un renacimiento. Y el próximo renacimiento será en el Caribe, faro que debe ser de la humanidad por la libertad. Y no se nos debe olvidar. Y ninguna ciudad ni ningún hombre del Caribe debe ser bombardeado, porque lo que están matando allí, independientemente de lo que hagan, es la libertad. Y si quitan la libertad en el Caribe, muere en el mundo. Así como el día en que el poder se meta en la cama de amor íntima y libre, se muere la libertad en el mundo. Por eso no me interesa qué hizo el señor Trump en la cama. Ni le preguntaré. Ni a ningún periodista chismoso le debe interesar qué hago yo en la cama. Hago cosas muy buenas y pienso. Y pienso. Y nadie se olvidará de mí porque seré inolvidable ahí. Alguien contará. Yo no lo cuento porque el poder no se puede meter en la cama íntima, porque muere la libertad en el mundo inmediatamente y nos convertimos automáticamente de nuevo en esclavas y esclavos. Y conmigo no se hará. Así se mueran de la curiosidad de qué hago, pero no les cuento. Entonces, pienso, puedo decirlo, pienso y creo que genero mis mejores ideas y por eso mis trinos más famosos se hacen cuando no duermo. Pero eso dejo para el futuro. Alcalde, entonces queda fundado de nuevo la salud pública en Colombia. Aquí muere la ley 100 y triunfamos. Y aquí nace la vida de Bogotá de nuevo, cuidada por mujeres y amor, no por business descuidada. Y aquí tengo las enfermeras de antes y nuevas. Párate, Liliana, de nuevo, porque tanto, ¿dónde están las antiguas? Las antiguas, un poco más maltrechas, pero firmes, tercas como yo. Y las nuevas, jóvenes y hermosas, que ahora les queda la tarea de cuidar a la ciudad de Bogotá desde la enfermería y la medicina que está de nuevo aquí y ya. Y la misión que yo les dejo, muchachas, es, dicen que no debo decir ni muchacha ni niña, pero como soy macho alfa no se me olvida. Y entonces me toca ser consciente de eso y regularme, porque el macho alfa no es para hacer máquinas, sino para dirigir a la manada cuando toca. Entonces, enfermeras, tienen bajo ustedes, pagadas por el Estado, la salud de Bogotá y de Colombia. Y dignamente es buen sueldo, no esclavas. Una enfermera no puede ser esclava, tiene que ser mujer libre. Si no, no cuidan a los hombres heridos que por montones llegan en la noche a los hospitales. Y las deben salvar, jóvenes la mayoría. Van a hablar aquí las enfermeras, entonces ad astram. Bogotanas y bogotanos, sea aquí su hospital hermoso, grande y de avanzada. Por eso los suecos, y recordaba el que luchó aquí,
Era conde, vikingo, al lado de Bolívar porque entendió al guerrero sabio. Y ahora los suecos pondrán la mejor tecnología. Y el voz siempre se me va, pero él estudió allá. ¿Cómo es que se llama la universidad donde él estudió? Cristian, algo así. Carolingia. Es una de las mejores hospitales del mundo. Ahí estudió Jaramillo, por eso es así. Estudió en la mejor universidad del mundo en salud. Y ellos van a dotar de la tecnología más alta en el mundo, hecha por ellos, el Hospital San Juan de Dios. Es su compromiso firmado en contrato. Así que la tecnología ya está garantizada. Necesitamos es al ser humano, no a las máquinas ya. Y aquí estará el ser humano y son ustedes, las antiguas y las nuevas. Y los nuevos y el nuevo pueblo de Bogotá que ha vuelto a redescubrir la espada emancipadora que había olvidado y dejó en una estatua y ahora sigue viva y enarbolada. Espada que tiene en cualquier lugar del mundo, en cuando encuentre cadenas en hombres y mujeres, de romperlas. Por eso la palabra emancipación olvidada en Colombia es la verdadera libertad. Nunca deben existir cadenas ni mentales ni físicas en ningún ser humano del mundo, hombre o mujer, ni en Colombia. Nunca lo olvidemos. No somos esclavistas, somos hombres y mujeres emancipadores, no esclavistas. Y así nos tenemos que comportar hasta el último día de nuestras vidas, cuando la energía vital se transforme y nos lleve a las estrellas, porque solo los emancipadores llegan hasta las estrellas. Señor presidente, hagamos un trato, hagamos un pacto, un libre contrato de respeto por los trabajadores que en este momento ustedes han nombrado a boca llenas, se lo agradecemos. Pero obras son amores y no buenas razones, me enseñó mi mamá. Llevamos 3 años y medio después del 29 de septiembre, que usted también me escuchó el día que estaba con la muleta. No tenemos ninguna respuesta a los trabajadores que sostuvimos estos muros, a los trabajadores que se murieron, a los trabajadores que salieron del país porque no tenían cómo sobrevivir, a los trabajadores que lo acompañaron a usted todo el tiempo en la alcaldía, a Jaramillo, al profe Urrego, que no lo veo por acá, al señor director general del hospital, que en este momento está haciendo un súper trabajo con la jefe Margarita y otros. A ellos, a nosotros, el Ministerio de Trabajo dice que ellos no pueden reconocer derechos, que no son ellos quienes deciden ni nos entregan una contrapropuesta. Hay un grupo de trabajadoras que no está en este momento aquí, a quienes pagaron sus tutelas hasta el 2005 y que su propuesta es que se pague hasta el 2005 a aquellos que tienen demandas. Están los que trabajaron con usted durante todo el tiempo. Estamos nosotros, los que trabajamos y peleamos por el hospital, que tampoco nos han respondido. ¿Y culpa de quién? De la Corte Constitucional y de las interpretaciones de la demanda de la cual yo fui demandante. Aquí hay una propuesta bajo la ley y la Constitución, porque le repito lo mismo que le dije allá en Engativá. No queremos desfalcar a la nación, no queremos romper la regla fiscal, pero tampoco estamos pidiendo limosnas, porque somos trabajadores, fuimos trabajadores y la entregamos y la dimos. Entonces, hay 3 propuestas de 3 grupos diferentes que se han entregado en el Ministerio de Trabajo, pero no
tenemos respuestas. Radicamos un derecho de petición hace 3 años y el Ministerio de Trabajo no ha respondido. No hay regularidad en los funcionarios. Cada vez que un funcionario conoce la historia, como usted ha aprendido con nosotros, lo sacan, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué han hecho con nosotros? Tomándonos el pelo. Y ahora usted solo tiene unos cuantos meses como presidente. Usted es el alfa. Usted es el papá de los pollitos. Por el amor de Dios, soluciónenos esta vaina, este conflicto social, laboral, humano. Por favor, fue lo peor que pudo haber ocurrido en este mundo y que nunca más ocurra. Pero soluciónenos esto antes de que se vaya, porque usted, el amor que usted nos ha mostrado a nosotros, el amor, el compromiso y la lealtad que usted ha esgrimido y que ha compartido con nosotros en defensa de lo público, de la salud, la educación y el trabajo, no lo tiene nadie más. Ciertos estamos que si usted se va porque tiene que irse, desafortunadamente, hasta aquí llegamos nosotros. Por el amor de Dios. Obviamente esto no quiere decir que no vamos a apoyar a Cepeda, pero el compromiso suyo, nosotros nos comprometimos, Petro, y nos comprometimos desde que fue representante. Entonces, por el amor de Dios, no nos abandone. Escúchenos, escúchenos. Aquí le voy a entregar un resumen ejecutivo de la propuesta y en este otro está el de las compañeras más antiguas que por salud, sí, discapacidad, nunca nos hicieron examen de salida, nada. Aquí está la otra de ellas, de la compañera Gloria Sánchez y la compañera Margarita Rojas. No les quito más tiempo. Ya le dije lo que le tenía que decir durante 3 años. Gracias. Gracias. En Roma había 2 figuras institucionales de la República. Una era dictador, los Césares, y otra era el protector, que se olvidó en la historia, que era el que protegía al pueblo romano. Es diferente dictador a protector. La prensa me llama dictador y yo soy protector. Protector de nosotros. Entonces, de nosotros, sí, señor. Sí. Lo que tengo que decir es que ningún funcionario público puede hacer algo que no esté escrito en la ley y en las normas. Eso está ahí. O en las sentencias. Un decreto sacado Y entonces casi todo corresponde a la lucha de los pueblos, que no estén escritos en las leyes. La orden que doy hoy, porque hasta el día de hoy tenemos la tenencia del Hospital Real, por eso puedo hablar aquí y antes no podía, sí, ni entrar, no nos ni dejaban, entrar. pero ¿qué? Ahí está el Entonces hoy tenemos la tenencia. La orden que yo di dentro de las leyes de Colombia es que todo trabajador antiguo o trabajadora que quiera reingresar Uy, hay harta gente, doctora. se recibe. Hay harta gente, sí. Dentro de la nómina del Hospital San Juan de Dios. Es lo que puedo hacer. Sé que ahí hay unos vacíos de otras cosas. ¿Qué pasó con la deuda laboral, por ejemplo? Nada. Pero dentro de la ley actual, el presidente de Colombia ha ordenado, una vez tengamos la tenencia, y hoy es, que todo trabajador o trabajadora antiguo que quiera volver a trabajar en el San Juan de Dios, lo haga por derecho. Pero la deuda anterior, ¿qué? Y nadie se le impida. Hay que estar vigilantes. La deuda anterior,
Porque de mis funcionarios he recibido traiciones que ni se imaginan. Algún día las contaré. Como de otros he recibido lealtad y hasta la muerte. Pero hay dos clases de funcionarios. Que le haga el favor y reciba Y yo la miseria y no se he vaya. hecho barridas de uribista ni nada de eso porque no está en mi opinión. A mí me echaron un señor que sirve los tintos, una señora, porque es de antes. Eso no lo hacemos nosotros y hay funcionarios que lo hacen. Y entonces tengo que estar cuidadoso. Sí, sí. Pero esa es mi orden. Todo trabajador o trabajadora que haya trabajado en el hospital vuelve, si quiere. No podemos obligar. Las vidas han cambiado.